Bueno, pues en esta ocasión estamos con Don Joaquín Leguina. Lo primero, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. Espero que se lo pase bien. Bueno, gracias por la invitación, ¿no? Nos llamamos de tú, nos hablamos. Sí, me escuchamos mucho mejor. Se me van a escapar sobre hacer cosas. Joaquín Leguina, cántabro de nacimiento, Sí, sí. fue, si no me equivoco, presidente de la comunidad autónoma desde el 82 hasta el 95. Desde el 83 hasta el 95. 83-95. O sea, 3 legislaturas en la Comunidad de Madrid, Partido Socialista de toda la vida, hasta que dejas de ser Partido Socialista, pues te conviertes en un falso. No, porque me han suspendido de Te militancia. has suspendido militancia. ¿Cómo está el tema este? Porque Pues acabas con volver. mi abogado y yo lo acabamos de meter en un juzgado. Porque se han saltado todas las normas, internas, externas y medio pensionistas. ¿Estás en el mismo proceso con...? No, estoy solo. ¿Estás solo? Sí, porque hay otros que los han echado, los han hecho lo mismo y no han querido ir al juzgado. Con Redondo, ¿no? Por ejemplo, Nicolás. Redondo era el caso Sí. más o menos a la par. Sí, saltó a la par, pero pasó lo siguiente. Saltó a la par. Se echaron para atrás con Nicolás, no conmigo, y luego le volvieron a echar. Claro, veces. En fin, todo por disentir, claro. Naturalmente. Está muerto. Eso parece. Pero yo creo que ellos van directamente a la tumba, porque cuando estamos haciendo esta entrevista, me estás haciendo esta entrevista, el domingo pasado, perdieron las elecciones de una forma escandalosa en Galicia, por culpa de un señor que se llama Pedro Sánchez. Un día nos vemos en el canal, hacemos una tertulia si quieres. Vale. Y hablamos, pero esa ya desde casa. De acuerdo. Hoy estamos aquí para, como sabéis, dar un repaso a toda la historia de lo que ha sido Cataluña y tanto los orígenes del nacionalismo, independentismo, como ya en el caso de Joaquín vamos a hablar a partir de la transición. Y vamos a empezar hablando sobre todo del proceso constituyente. Una vez votó Franco, está todo atado y bien atado, decía él, ¿no? Parece. No sé yo si... ¿Tú crees que tenía esta idea él? O... No tengo ni idea, no sé. No sé. Pero bueno, la realidad es que hay un proceso de transición donde se va el poder, deja el poder y se le ofrece con una nueva ley de partidos, hay una apertura y hay que escribir una constitución por donde se rija un poco todo lo demás. Hay algo antes de la aprobación de la Constitución que es básico, que es la ley de amnistía, que no es la que ahora se dice. ¿Por qué? Porque la ley de amnistía significa el abrazo entre los españoles, es decir, se acaba la división de izquierda a derecha violenta que había traído la guerra civil, antes de la guerra y la guerra civil, y se viene a la reconciliación nacional, que es unos términos que usaron los comunistas, Carrillo concretamente. Bueno, es la reconciliación nacional, es amnistía, y de la reconciliación nacional proviene una constitución, digamos, acordada, donde cada uno, tiene que ceder. Cuando hay un acuerdo, los dos o los tres o los 10, tienen que ceder algo, si no, no se llega a un acuerdo. Eso es el origen de la Constitución. Durante toda esta entrevista le vamos a dar algún palo, por lo menos se lo daré yo no sé si tú también. Yo le daré algún palo a la Constitución, a cómo está redactada, le daré algún palo a ciertas actitudes que yo creo que sí vienen predeterminadas desde un principio, pero también me gusta siempre poner en valor que en el contexto en el que estábamos, una transición sin violencia y cómo pasamos de un régimen autoritario a una democracia, yo creo que eso sí hay que ponerlo en valor, por lo menos eso, ¿no? El intentar llegar a no matarnos, porque... Eso es lo que se busca, ¿no? Es que vivir en paz, ¿no? Y estábamos ahí, podría haber sido muy complicado. Fue, digamos, un esfuerzo por parte de todos, empezando por Carrillo, ya lo he señalado antes, luego por el nuevo PSOE, que ya había hecho su transición, y desde luego, digamos, la parte del centro derecha, con Adolfo Suárez a la cabeza, pero detrás de Adolfo Suárez
Había mucha más gente en aquel momento. Y desde luego el rey Juan Carlos, que se prestó a eso muy favorablemente. Yo creo que, en fin, la Constitución tiene defectos, evidentemente. Yo lo acepto, pero es un paso político importantísimo. Que se cediera, por ejemplo, demasiado o se dejara demasiado sin claridad la situación de ciertas regiones, como es el caso de Cataluña y el País Vasco, básicamente, ¿no? Que se cediera, por ejemplo, en recuperar los viejos fueros que los carlistas habían demandado tanto tiempo, que llega al absurdo presente, donde los déficits que producen las pensiones, que son mayores en donde existía más industria, como es el caso del País Vasco, pues ese déficit, gracias al sistema de los cupos y demás, lo pagamos el resto de españoles y ellos no ponen un duro. Me parece que eso es de una injusticia tal. Y en fin, evidentemente, de todas formas, la Constitución es una Constitución moderna, tiene sus, digamos, como he dicho, sus defectos, como toda obra humana, pero yo creo que el paso fue fundamental. En esta discusión, cuando se sientan a hablar, claro, vamos a ver, vamos a escribir una constitución, vamos a redactar. En ese proceso llegan esos problemas con los regionalismos periféricos. En aquel momento se podría llamar así. Se plantearon los problemas, evidentemente, aunque digamos, en la comisión no. En la ponencia constitucional hay un nacionalista, pero solo uno. Y está también Soletura, que no era nacionalista, pero era catalán también. Yo creo que no quisieron entrar los vascos o no sé. Porque los nacionalistas vascos, en el momento de votar la Constitución, en el 78, se abstuvieron de votar, no fueron a votar. Pero bueno, los nacionalistas catalanes sí fueron a votar. Y el sitio donde más síes frente a noes fue Cataluña. O sea que la legitimidad de origen la tienen todo el país, pero especialmente donde más se votó, que fue en Cataluña. Hay un momento en el que, confírmame si tú lo sabes, es Alfonso Guerra el que da un manotazo y dice hay que ir por aquí en referencia a todas estas identidades especiales, tanto de Galicia, no tanto de Galicia, pero sí del País Vasco y de Cataluña. No me consta. Lo que sí me consta es que él y Fernando Abril, que era, digamos, la mano derecha de Alfonso Suárez, desatascaron muchas cosas que estaban atascadas en la ponencia constitucional. Y eso habrá que agradecérselo a ambos. Alfonso está vivo y colea bastante, lo cual es de agradecer, pero murió ya Fernando Abril, con el que tuve bastante relación. En ese momento, claro, se sienta la base con esos términos para que ahora se nos pueda colar que desde la misma Constitución se esté atacando a la Constitución, al Estado, y se pueda estar dando este golpe de Estado. Entiendo que con otro gobierno, con otras voluntades políticas, a lo mejor esto no habría pasado. Pero, de hecho, la Constitución no está sabiendo dar una respuesta hacia este desafío. Es que la Constitución es un texto. Serán los constitucionalistas los que tienen que dar el aviso. Yo creo que sí que lo están dando. Con un PSOE que está, digamos, fuera de órbita porque no existe. Existe un líder y sus bases, entre comillas. No existe un PSOE, por lo menos el PSOE que se refundó justamente cuando se aprobó la Constitución, unos 2 o 3 años antes, cuando Felipe González llega a la Secretaría General. Ese señor y los que estábamos detrás refunda el PSOE. El PSOE tiene una historia muy complicada. Digamos, el PSOE desde Pablo Iglesias hasta la Guerra Civil. Y después de la guerra es un partido exiliado. En España apenas... Yo he conocido a algún socialista
de partido aquí en la época de Franco, pero muy pocos. Había más comunistas. Había más España comunistas. que socialistas. Sí. No, y otros que andábamos por allí. Yo he sido delegado de la facultad en Bilbao, por ejemplo. No he visto a un nacionalista vasco allí contra Franco en ningún momento. Eso que quede claro. Bueno, pero en Bilbao había un sindicalismo potente, incluso las JOC, Juventudes Obreras Católicas, o sea, digamos los católicos que no eran franquistas se movían muchísimo más que el nacionalismo vasco. Hablabas de que tendrían que ser los constitucionalistas, ¿no? Los que están facultados para esto, quien tendría que dar la voz de alarma y tal. Lo dan, ya están dando, ¿no? Pero es que ya se dio la voz de alarma en aquel momento, cuando se está redactando la Constitución. Tenemos las ponencias de Manuel Fraga, tenemos los avisos a Blas Piñar. Vale, sí, será lo que tú quieras, pero si tú coges vídeos... Yo te digo lo que era Blas Piñar. Notario. Pero... Notario. Cuando compré un piso en Madrid, el notario fue él. No, pero quiero decir que, bueno, es un poco como lo que pasa ahora con Vox, ¿no? Como es Vox, parece que todo lo que digan no vale porque es Vox. Y en aquel momento, Blas Piñar, que era líder de Fuerza Nueva, era un poco lo más reaccionario, por decirlo de alguna manera, también avisa. Hay unos vídeos donde... Eso es cierto. Lo clava. Eso es cierto. Y no hay que negarlo. Y hay que darle la razón a Fraga en muchas cosas, incluso a Blas Piñar. Por eso se puede cambiar la Constitución por consenso, pero no saltarse las normas, que es lo que se intenta hacer desde los separatismos, tanto del País Vasco como de Cataluña. Y tiene, digamos, la anuencia o el permiso de un señor que se llama Pedro Sánchez. Hay una voz, si me apuras, todavía más autorizada, que es la de Josep Tarradellas. En una carta abierta a La Vanguardia en 1981, de esta carta hemos hablado en varias entrevistas, lo clava. Y te dice lo que está pasando, te dice quién es Pujol, y se odiaban, ¿no? Pero un poquito, se odiaban un poquito. Pero que sea Josep Tarradellas también desde allí, que me esté avisando en 1981 ya de lo que se está larvando, yo creo que... No, es bastante significativo. Es muy significativo. Yo recuerdo, fíjate, la llegada de Tarradellas a la Moncloa, que estaba Adolfo Suárez, y Adolfo Suárez y él tuvieron una auténtica bronca. Bueno, pues cuando sale le preguntan cómo a Tarradellas, ¿cómo ha ido la reunión? Dice, magníficamente, o algo así, ¿no? Yo creo que eso muestra que era un buen político. El talante, ¿no? Claro, hay un buen político. Bueno, gente haciendo gala de talante que igual no era tanto, pero bueno. Esa carta es espectacular, os la dejaremos en la descripción para que la veáis, pero es espectacular cómo clava absolutamente todo lo que ha ido pasando y lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Él ya avisa sobre Pujol y yo te tengo que confesar una cosa. Yo antes de empezar a realizar el documental, yo tenía una idea de cómo había sido esto. Para mí, Pujol no tenía o no tuvo nunca la intención de la independencia como objetivo final. Y desde que cuando nos hemos estado documentando y sobre todo hablando con todos los entrevistados, mi percepción ha cambiado. Y yo ahora mismo creo que el plan está desde el minuto 1, la independencia está en el horizonte del minuto 1. ¿Tú lo ves igual? No lo sé porque las intenciones son muy difíciles de detectar, ¿no? Pero sí que en la época de Pujol, si hay un documento, en la época de Pujol hay movimientos clarísimos para expulsar el castellano de la escuela, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora que tuviera en el horizonte la independencia, voy a decir una cosa que a lo mejor no está de acuerdo. Yo creo que los actuales separatistas tampoco tienen en la cabeza la independencia. Lo que tienen en la cabeza es echar al Estado de allí, que es muy distinto, porque la independencia les haría pagar las pensiones, entre otras cosas. Tienen la salida de las empresas,
se iban a alargar, ya se han alargado muchas, se iban a alargar más. Y bueno, lo que van a intentar, creo yo, y con Pedro Sánchez pueden conseguir algunas cosas, es dinerito y dejarme en paz. Sacar a la Guardia Civil, sacar al Ministerio de Hacienda, sacar todo el Estado de aquí de Cataluña y del País Vasco. ¿Podría haber un encaje legal en esa república federal? Si quieres, le podemos poner el segundo apellido de asimétrica que se inventó un poco Maragall, ¿no? ¿Podría haber un encaje ahí, en esa república federal? Yo creo que no, pero vamos a ver. En la Constitución la intención última está más clara que el agua. Ahí tenéis la descentralización del Estado, pero no la desaparición del Estado. Y ellos quieren hacer desaparecer el Estado. Y bueno, yo creo que hay que poner pie en pared y decir, no, por ahí no. Y no es lo que haría Felipe González o Alfonso Guerra si estuvieran al frente del PSOE. O lo que hace digamos, el PP, con más o menos finura o éxito. O lo que hace Vox también. Yo creo que somos una inmensa mayoría de españoles que no estamos de acuerdo. Pero el Partido Socialista de hoy Sí, está en otra cosa. no sabemos. Sí, está simplemente. Yo me siento aquí en la Moncloa y aguantar todo lo que pueda a cambio de lo que sea. Pero eso, en política, hombre, un poco de línea estratégica hay que tener. No te puedes salir del carril donde el PSOE estaba metido, que es un carril de socialdemócrata europeo de toda la vida, contrario naturalmente al separatismo, contrario a destrozar el Estado. Eso es evidente. No, la cosa está peligrosa por culpa de un señor que se ha apoderado de un partido. Luego hablaremos de esto, porque yo aquí también tengo dudas de si el Partido Socialista, sobre todo desde la llegada de Zapatero, no tiene esto ya como un plan. Luego lo tocamos cuando lleguemos a Sí. cuando llega Bueno, Zapatero sé muy bien cómo llegó Zapatero, con los votos que le dio Alfonso Guerra, que se ha arrepentido toda la vida después, ¿no? Zapatero es una figura, digamos, intelectualmente despreciable. Me confesó un día que no había leído una novela en su vida. ¿Eh? Me lo dijo a mí. Y intelectualmente, y es un hombre acabado fatal, si está apoyando a una dictadura venezolana como es la de Maduro. ¿Pero dónde vas, querido? Vuélvete a León y tranquilízate un poco, hombre. contar nubes, ¿no? Sí, también sale por eso, pues que las cuente. Contar nubes. Me parece muy sano. No, pero hombre, por favor. Vamos a empezar con el repaso, sobre todo la primera era Pujol, la que es con González, supongo que es la que eres más conocedor, porque a ti toda esa, prácticamente entera esa época, que es del 80 al 96, te pilla como presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid. Bueno, yo empecé a ser presidente en el 83. En el 83. Antes he sido concejal del Ayuntamiento de Madrid, con Tierno Galván de alcalde. Y yo entré en el PSOE cuando ya estaba Felipe González. Yo he hecho las inicias universitarias a la vez que Felipe González y en el mismo campamento. Que le conocí entonces, muy por encima. Era un andaluz. Bueno, la verdad es que su padre era de Santander, como yo, que cántabro, como yo. Pero bueno, que, que escuchaba muy atentamente y no hablaba nada. Ahora no sé si escucha atentamente, pero habla muchísimo. Por eso siempre me decía, Bueno, volvemos a lo de Zapatero gana el Congreso gracias a los votos que le presta Alfonso Guerra y sus mariachis. Si no, hubiera ganado Bono. Pero claro, como Bono se había enfrentado con Alfonso Guerra, pues no sé por qué cuestiones. Nunca lo he sabido ni me interesa. Pero por fastidiar a Bono y a los que estábamos detrás de Bono, trajo a este caballero que nos empezó con cosas verdaderamente inasumibles, saltándose principio constitucional de igualdad ante la ley, haciendo una ley profeminista, donde el mismo delito se tiene más pena si eres hombre que si eres mujer. ¿Que dónde va usted? Y luego, claro, como siempre, el Constitucional, yo recuerdo
el presidente del Constitucional, que lo da por bueno. Y ahí está la ley. Ay, Luego vamos a ir con esa etapa porque tiene también mucha amiga, pero en esa primera etapa de Puyol como ya presidente, una vez que ya sale en la figura, digamos, simbólica de Tarradellas y ya entra él como presidente de la Generalitat, empieza una relación muy fructífera para Cataluña con el resto del Estado, con el resto de España, ¿no? Que es toda la cantidad de cesiones en cuestiones tanto económicas como de competencias. Es la época donde se fundan los Mossos de Escuadra, es la época donde llegan las televisiones autonómicas. Ahí hay un momento que es lo del café para todos, ¿no? Que se habla del café para todos. ¿Tú notabas como presidente de la Comunidad de Madrid, tú notabas de verdad agravio con respecto a lo que se estaba haciendo con País Vasco y Cataluña? agravio, agravio. No sé si en aquel momento le hubiera dicho yo esa palabra, pero sí que notaba que había mejores referencias con la época de Felipe González, ¿eh? Y la que vino después igual, Aznar también. Bueno, de más deferencia y diferencia. Diferencia con ellos y diferencia con los demás. Es evidente, pero es que, claro, Puyol se hizo público un documento donde se ve la intención aviesa de maltratar a los catalanes no separatistas, especialmente aquellos que han emigrado del resto de España. Y eso ni Felipe ni Aznar se dieron cuenta o quisieron verlo. En aquel momento había debate interno en el Partido Socialista por si se estaba cediendo demasiado o... Había debate. En aquellas épocas había debate por todo. Y por esto también. Pero no olvidemos una cosa, que es un error cometido por Felipe González y Alfonso Guerra, que es darle un estatus al Partido Socialista de Cataluña que lo vamos a pagar bien caro. Lo estamos pagando y lo vamos a pagar en el futuro más. Explícanos ese estatus especial de... Está escrito, no es que el estatus se mantiene, pero se firma en la época nuestra, digamos, de Felipe y de Alfonso Guerra. Entonces, ese es el principio que luego va a usar Maragall, sí, Maragall, no Maragall, Maragall, al que conocí en París y le he tratado mucho y le tengo mucho cariño personal. Pero como alcalde, magnífico. Como presidente, fue, a mi modo de ver, un desastre. Pero bueno, en eso se funda todo esto de intentar hacer un nuevo estatuto que tenía agujeros por todos los lados, como luego se vio en el Constitucional, hacer un trato con Maragall. Yo entiendo por qué. Porque Maragall y el PSC votó eh, a Zapatero en el congreso aquel famoso, al que yo asistí como invitado. No asistí como delegado. En toda aquella época que es la... yo creo que incluso hay una cantidad más grande de competencias cedidas que incluso a Aznar. Por ahí andará, pero yo creo que se le da todavía No, más. Daría, no, no es no, relevante. no tengo tan buena No memoria. es relevante. Estamos hablando de que es cuando comienza la normalización lingüística. Estamos hablando del plan cultural. Hablamos de la historia. Hablamos de cómo se empieza a manipular la historia. El plan de educación de Puyol y el plan financiero. Son un poco las patas de las cuatro patas del banco donde se fundamenta ese FEM país y son las cesiones desde el Estado las que se lo permiten, porque si el Estado hubiera dicho no alguna vez, pues a lo mejor sin educación o sin ese pacto económico o quizás sin los Mossos de Escuadra, yo intento saber, ¿no? Si en algún momento se hubiera dicho que no, podría haber cambiado esto Sí, evidentemente, claro. Mm,
una vez pasado el tiempo se ve los errores mejor que sobre la marcha. Es verdad, todo eso que dices es verdad. Pero claro, hay que entender que en algún momento han necesitado el gobierno, vamos, el líder del gobierno de España, sea del PSOE o del PP, han necesitado esos votos. Y ha cedido. Pero no tanto como este. Pedirle a Aznar que se entendiera con González en algo era muy complicado. Era muy difícil. Se tenían que entender. Pero no lo hacía. Bueno, algunas cosas sí. En esto no, porque a nadie se le ocurre, a ninguno de los dos se le ocurre decir, oye, vamos a no depender de esta gente, vamos a cambiar el ideal, tú juntas los votos del Partido Socialista con el Partido Popular en cualquier momento de cualquier legislatura y puedes hacer lo que te dé la gana. ¿Por qué no se ha hecho una ley electoral que por lo menos se le ponga más difícil, o al menos que te garantice que la gobernabilidad de un país no recae sobre 6, 7, 8 diputados de 350? De acuerdo. Pero lo primero que había que cambiar es la ley electoral de Cataluña, que es un desastre para la ciudad de Barcelona, por ejemplo, ¿no? Están mal repartidos los diputados. Pero vamos, cambiar la ley electoral no es fácil, en ningún caso, ¿no? Y necesitaría el acuerdo de los dos grandes partidos. Y yo creo que llegado el momento de efectivamente cambiar la ley electoral. Y hacerla más proporcional, por un lado. Y claro, es que hay otro problema que hay que compensar. Es decir, la representación por provincias tienes que respetarla de alguna manera. No es fácil. Pero yo creo que intentar llegar a un acuerdo, ahora no, evidentemente, sería bueno. Acabas a primera, era Puyol con González en esas 3 primeras legislaturas, 3 y media, donde 3 son de mayoría absoluta del Partido Socialista, y ya la última, donde están todos los casos, el Salta, el Gal y tal, es una última legislatura más corta. Ya no están en mayoría, ya no teníais mayoría absoluta y ya se ve que esa época ya pasa. Y aparece José María Aznar con una derecha refundada. Ya no es Alianza Popular, ahora es el Partido Popular, y consigue aglutinar, no voy a decir las CEDAs, la CEDA de 30, de 30, pero bueno, consigue aglutinar todas las sensibilidades de la derecha y aunar el voto ahí. Y, Sí, te voy a contar un par de cosas. pues, por supuesto, La ley esa fue en el 96, ¿no? Esa noche, durante mucho tiempo, mientras estaba haciendo el recuento, iba ganando en votos el Partido Popular y ganando en escaños el PSOE. Y Felipe sudaba, porque ¿y qué hago yo ahora? Si tengo más escaños, tendré que formar gobierno. Y no tenía ninguna ganas. Menos mal que hacia el 90% del recuento pasó y se le pasaron los calores. ¿Y qué hizo? Porque si hubiera hecho lo mismo que Sánchez, podía haber seguido gobernando. sí, porque Claro, no consigue la mayoría absoluta. claro, podía juntar a tirios troyanos y demás, pero Felipe nunca se quiso sentar en el Consejo de Ministros con el Partido Comunista, ni con los separatistas. Entonces descansó, se fue. Vale. Y entró Aznar, que entró hablando catalán en la intimidad. Es decir, haciendo el ridículo. Sí, haciendo exactamente lo mismo que se había estado haciendo los 13 años anteriores. Sí, pero elecciones. ¿por qué tenía que decir que hablaba catalán en la intimidad? Y pues por lo mismo que dijo un día lo del Movimiento de Liberación Nacional a ETA, pues porque había momentos en los que hay que nombrar por el lenguaje, hay que decir chorradas, estamos chorradas, ¿no? Pero lo mollar es que, lejos de lo que se podría esperar de un partido más conservador, hace lo mismo. Sí, Que bueno, es apoyarse en Convergencia y en el PNV para gobernar, y viene otra catarata sí, de cesiones, de competencias sí, y muchísimo dinero, y viene el Majestic, incluso el pacto del Majestic, sí, señor. donde se pide la cabeza de Vidal Cuadras,
Sí, se la dan. Y ahí ¿cómo te recuerdas? Sí, bueno, me pareció que era una bajada de pantalones y yo creo que Aznar en este momento está muy arrepentido de aquello. Muy arrepentido. Estoy comiendo con él no hace mucho. Salió este tema y dijo: "Ay, podéis criticarme todo lo que queráis porque tendréis razón". Estábamos Nicolás Redondo y yo con él. Yo, el pasado no tiene arreglo, pero él sí que está arrepentido. Aunque claro, no es tan grave como lo que está pasando ahora. Ahí no se tocó la Constitución ni se anduvo. Y además se mantuvo firme el Tribunal Constitucional. Porque el sistema de elección del Tribunal Constitucional deja mucho que desear en los miembros. Pero la decencia de los dos grandes partidos de meter gente valiosa ahí es importantísimo. Yo no creo que ahora los que estén no sean valiosos. Son unos sectarios. No puedes meter a gente de tu secta ahí. Por favor. Y Conde Pumpido es un sectario. Estaba siempre a las órdenes de Zapatero, fue fiscal general del Estado. Sí. Por eso es por lo que nosotros, que somos un poco más jóvenes, luego ya no te digo los chavales de 30 años, ven que es que la Constitución, que es que hace agua por todos los lados, porque si permites a un tío, no sé si se puede, no sé si es mejorable, no tengo ni idea. Pero lo que sí que da la sensación es que no está hecha a prueba de un tío sin escrúpulos, como lo que puede ser Sánchez, que no está... Es mejorable. Tú has dicho esa palabra. Es mejorable clarísimamente. Porque han cambiado la situación. Hemos visto la experiencia que no tenían los constituyentes. Ahora la tenemos. Y se debía de cambiar. No los artículos que se señala que son de imposible cambio, pero esto sí. Hay cosas que hay que cambiar. Y yo creo que sería fácil llegar a un acuerdo con un partido socialdemócrata y el Partido Popular. nada fácil. Y más. Muchas esas cosas que tú vas señalando se pueden cambiar sin pasar por dos referéndums ni nada de eso. Yo creo que es el artículo 189 de la Constitución donde se dice: estos son intocables. Pero el resto sí. Y la ley electoral no tienes que cambiarla. No hay que cambiar nada. No hay que, se puede hacer. La ley electoral son unas mayorías reforzadas. Es que la ley electoral está fuera de la Constitución, la ley en sí, una ley. La puedes cambiar siempre que respete la Constitución, claro. Ya está a punto de acabar el reinado de José Mari y en 2003 aparece ya el tripartito de Montilla. Que explícanosla un poco. Como tú en ese momento ya, me parece que estás de diputado en Cortes en 2003. Sí. Bien. Lo dejas en 2006, creo. O acabas la legislatura de 2008. Hasta 2008. Yo estuve 4 años con Zapatero. Y los primeros 4 años. Los primeros 4 años. Luego me fui. Bien. Entonces, a ti te pilla justo de diputado cuando llega el tripartito de Montilla. Y ahí estamos viendo claramente que el Partido Socialista ha cogido una deriva, yo no sé si independentista, pero nacionalista sí. Sí. Muy previsible aquello. Pero luego se agrava cuando llega Maragall al gobierno y hace una reforma del estatuto que no había por dónde cogerla, etcétera, etcétera. Y Zapatero diciendo: lo que vosotros queráis. No. ¿Aquella reforma del estatuto, tú crees que era algo que se pedía? ¿O es algo...? Es que ¿por qué la fomenta? Al final no viene de Junts, o sea, viene de Maragall. Sí, viene de Maragall. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque está convencido de que, en fin, ya estaba. Es el PSC. Pero claro, los otros no aplaudían con las orejas porque no sé si tienen orejas. Pero vamos, estaban encantados con esos cambios. Y no, el propio Parlamento quitó algunas cosas.
y luego llegó al Constitucional y quitó otras más. Sí, porque en ese momento, 2000, sí es verdad que ya entra en 2004 Zapatero, dice que él aprobará lo que venga firmado de Cataluña, Exacto. pero hay una oposición todavía que hacía cosas. Esa primera legislatura de Zapatero, la oposición le atiza muy fuerte, todavía es podríamos decir que es una oposición dura, y en una de esas acciones se lleva una serie de artículos al Constitucional. Insisto, antes del Constitucional hay cambios ya en el Parlamento. Antes del Constitucional, Sí, se tiene que llegar a cambiar alguna cosa, sí. pero bueno, al final acaba en el Constitucional y el Constitucional tumba ciertos artículos. Es que los tenía que tumbar y los tumbó. Era su obligación. Esto, digamos que enardece un poco al catalanismo, ¿no? Sí, supongo. Porque primer error, dejarles hacer esa reforma del estatuto. Segundo error, decirles que lo que venga se firmará. Claro, y ya no se puede decir que es un error, pero era previsible. Hay otro error enorme, es que se vota el estatut en referéndum en Cataluña con una participación bastante baja, todo hay que decirlo, antes de que el Constitucional se defina. Con lo cual estás metiendo al Constitucional en contra de los que han votado en el referéndum. Una locura de Zapatero. La verdad es que es diabólico. Vamos a hacer una pequeñita pausa, nos tomamos un cafelito y volvemos enseguida ya con lo que es Procés Público. Toda esta última locura. Volvemos enseguida. Volvemos con Joaquín Leilina. Estábamos estábamos analizando un poco la época de Zapatero. Todo el tema, cómo viene el estatuto, esa reforma del estatuto impulsada por Maragall. Y yo aquí es donde te quería hacer la pregunta que te anuncié al principio. Evidentemente, en aquel momento es complicado ver ciertas intenciones, igual que ahora. También es difícil juzgar intenciones, ¿no? Pero por cómo ha ido todo, si quieres, podemos también, no es el caso del documental, pero si unimos también incluso cómo se ejecuta aquella negociación donde manda Eguiguren a espaldas del gobierno de aquel entonces de Aznar, se pacta con ETA, se pacta con EH antes, ¿no? Lo que era. Sí, lo que he visto. Cuando ves todo eso, ¿crees que Zapatero tiene desde ese momento ya algún tipo de plan referente quizás a esa República Federal? No creo que tuviera planes. Yo creo que este hombre es muy difícil que tenga planes. Es muy cortoplacista. Lo mismo que Sánchez. Yo creo que Sánchez es mucho más inteligente que Zapatero. Pero a corto plazo no le gana a nadie. Entonces no creo, fíjate. Lo que pasa es que todos esos errores se han ido acumulando, dándole una fuerza que cuando se inicia lo que llaman el proceso, estamos bajándonos no solo los pantalones, es que quieren, se toman en serio, parece, la independencia de Cataluña. Llegan a tomar la decisión de la independencia durante 7 minutos. Un desastre. Llega Tomás y empiezan a avasallar. Ya no solo son 2 noticias o 2 comentarios a pie de página, un comentario sutil en una tertulia, empiezan a cercar lo que es Convergencia, lo que era Convergencia y Unión, por todos los temas de corrupción y sobre todo el 3% y el dinero que pueda tener la familia Pujol en Andorra. Se habla de hasta 4.000 millones de euros, ¿no? Se habla de una cantidad enorme. ¿Crees que ese es el detonante para dar esa patada hacia adelante o el proceso ya era irreconducible hacia otro sitio? Pues no lo sé, la verdad, pero es que claro, la situación de la familia Pujol es insoportable y estaba rodeada por todas partes. Y van a ir todos uno detrás de otro a la cárcel. Bueno, en fin, que eso dispare a Artur Mas, no lo sé. Ahora, que está disparatado Artur Mas, eso no me cabe la menor duda.
Es un disparate que o están completamente obnubilados y creen que son los dueños del cotarro, pero me cuesta creerlo, porque al propio Artur Mas le montan un pollo que no puede entrar en el Parlamento de Cataluña. No sé dónde va. La verdad se me escapa lo que hay en la cabeza de estas gentes. No, se me escapa. En aquel momento ya no estás activamente No. dentro del partido, ya no ocupas cargo, sigues siendo afiliado y me imagino. Bueno, yo volví a mi trabajo, que es Estadístico Superior del Estado, en el Instituto de Estadística. Por cierto, una nota a pie de página. Cuando dejé de ser presidente y volví al Instituto de Estadística, ganaba más en el instituto que de presidente. Y cometí el error de que cuando me propusieron que volviera al Congreso de los Diputados, aceptar. Creo que fue un error. Bueno, estas cosas ya sabes, yo creo que no son errores, son decisiones que tienes que Bueno, tomar. vale. En ese momento tiras para un lado y ya está. Pero bueno, si bien ya no estabas como cargo electo, ya no tenías cargo dentro del partido, No. dentro del organigrama, yo supongo que tendría, de la misma manera que ahora sigues teniendo relación, la tendrías entonces con gente del partido. Sí, sí, no. ¿Cómo se...? Es que durante la primera etapa de Zapatero, la primera etapa y la segunda, yo era miembro del Comité Federal. Aunque no estuviera ya en el Parlamento, era miembro del Comité Federal, si no recuerdo mal. Y ahí se discutía. ¿Cómo era ese debate? Pues era ya muy revenido, que diría mi abuela, ¿no? ¿Por qué? Allí hablábamos, digamos, criticando a la ejecutiva que dirigía Zapatero, hablábamos 3 o 4 personas. Y gran silencio en la casa, en la sala, ¿no? Luego salía alguien poniéndolo por las nubes y aplaudía. Cosa que estaba, en tiempos de Felipe, estaba prohibido aplaudir en el Comité Federal. Y en tiempos anteriores a Felipe estaba prohibido hablar a favor de la ejecutiva. Lo cual me parece una exageración. Pero bueno, allí a favor de la ejecutiva hablaban muchísimos y hablamos 3, 2 o 3. Y bueno, las críticas no te expulsaban por eso, evidentemente, ¿no? Entonces, no. Luego ya... Te miraban mal, pero no te expulsaban. ¿Y el papel del PSC, el Partido Socialista de Cataluña? Bueno, yo creo que está claro que Zapatero se bajó los pantis ante el PSC. El PSC hizo lo que le dio la gana, con Maragall al frente y con Montilla también. Y bueno, esto trajo lo que trajo. Yo creo que, es mi opinión, creo que el Partido Socialista de Cataluña es desleal para con España, pero ¿tú crees que es desleal también para con el Partido Socialista Obrero Español? Yo creo que sí. No siempre, pero muchas veces. Yo recuerdo una discusión, más que discusión, una charla con Iceta, diciéndole, pero bueno, ¿vosotros en qué os diferenciáis con los puyolistas? Y dice, bueno, es que nosotros no pedimos la independencia. Digo, ¿solo eso? Dice, más o menos. Digo, vale, pues vamos bien. Más o menos. Es que, en fin, no voy a hablar de Iceta hoy. Hoy no, otro día hablo de Iceta. En esta deriva, donde ya ha explotado todo y ya hay una clara intención tanto de convergencia, tanto de una Esquerra Republicana pujante y un Partido Socialista de Cataluña que, si bien no apoya, tampoco digamos que impide nada, llega ese pacto de gobierno más con Junqueras, completamente antinatura, 2012. Bueno, con un único propósito, que es la independencia. parece que sí. Bueno, eh, por- se llevaron por delante a todos los que se lo ponían, cambiaron todas las normas. Lo único que quedó allí vivo fue, aparte del PSC, que siguió no de la forma brutal de Puigdemont o de Junqueras, pero siguió allí mareando la perdiz. Y bueno, llega el momento de clave donde se saltan todas las normas y dan un
petit coup d'état, ¿no? Que, en fin, luego viene lo que vino después, el 155 y la entrada de los jueces a juzgar estos que creen que se puede hacer lo que le da la gana en política, que no. Que en ese 2014 ya hay un referéndum primero. Ya, es El verdad, primer referéndum. con Rajoy de Pero como presidente. Rajoy dijo que no había habido, Ya, pues pero hubo, pero claro, hubo. es un primer referéndum. Y ahí también hay una lucha con la Generalidad, que lucha judicial de decir, bueno, hay unas leyes, se hacen ciertas cosas en ese momento, Pero, y el Estado, pero, en el momento, pero también los abogados, digamos, del Parlamento de Cataluña también dijeron algunas cosas sensatas, ¿no? O sea que, en fin, yo creo que en Cataluña hay más gente sensata que insensata, sí, ¿no? sí, además, y durante toda la revisión de este documental, evidentemente, hemos visto, y luego que están también de... Ahora, es curioso en la historia, si me permites, cómo, evidentemente, durante la guerra civil, en Cataluña y especialmente en Barcelona, se cometen asesinatos por parte de las fuerzas, digamos, entre comillas, republicanas, ¿no? De anarquistas, que eran muchos y muy duros, ¿no? Eh, y hasta los del PON, el Partido Comunista. Entonces, digamos, no voy a decir la burguesía, el empresariado catalán se pone del lado de Franco. Y yo creo que es lógico, porque no se va a poner del lado del que me va a pegar un tiro pasado mañana, ¿no? Bueno, ese apoyo a Franco se mantiene durante el franquismo. Eso no se lo quita nadie la verdad es esa, ¿no? Y es lógico, insisto, es lógico. Pero bueno, pasarse inmediatamente desde estar con Franco a estar con la República Catalana, hombre, un poco de decencia, por favor. Eso también es mucha gente de España. Sí, Y cierto. durante el franquismo nadie decía nada, y a la que se murió Franco, pues todo el mundo era antifranquista. Bueno, algunos estábamos Pero contra Franco. tantos no había. No, Pablo Iglesias, este nuevo, Este este no estaba, porque no había nacido. Eh, vean ese primer petardazo, vean ese primer aviso, se produce un referéndum, se hace una... Sí, es verdad, es verdad. Increíble, increíble. Como dice Rajoy que no ha pasado, pues como que no hubiera pasado. Pero ahí hay una serie de tira y afloja entre el Estado, el gobierno, Claro, el claro. de Rajoy, que lleva al constitucional también ciertas leyes. No llega a ser tan duro como lo que pasa en el 2017, porque no son unas leyes de desconexión como tal, como si pasó en el 17, pero ahí ya es... Yo creo que, bueno, insisto, hablar del pasado y corregirlo es muy fácil, pero es imposible a la vez, ¿no? Es muy fácil. Yo creo que en ese momento Rajoy tenía que haber tirado del 155 en el primer referéndum. Vamos a parar esto. Y parar es cerrar el Parlamento y llevar allí hasta los funcionarios de Hacienda. Fuera. Y se hubiera evitado muchas cosas. ¿Es un primer, digamos, disparo de advertencia o un disparo de señalamiento del Sí, independentismo? sí, claro. A ver hasta dónde. Exacto, yo creo que sí. ¿Hasta dónde llegamos? Y ven que llegan y que nadie les dice nada, pues el salto siguiente es lo del 17. El salto siguiente es hasta dónde llegamos nosotros con este documental, que es justo 2017, hasta justo antes de que lleguen las sentencias de condena. Eso es posterior al Posterior al 17, será el 19. Ya veremos si hay... No, ya veremos, no, seguramente tendremos que hacer una segunda parte, porque Me parece que cuando me- empezamos este documental, la perspectiva no era la de hoy. Es casi un año ya que empezamos con ello, y aquí parecía que iba a haber un gobierno PP Vox, aquí parecía que no iba a pasar nada, aquí parecía que tal, y las elecciones generales lo han cambiado todo, ¿no? En el caso de 2017, desde muy al principio ya se ve, tampoco había que ser de la CIA, ¿no? Ni del CNI, te lo estaban diciendo.
es un golpe de Estado que se ha ido radiando y se ha ido viendo minuto a minuto. Así es. Yo lo he visto por la televisión. Lo hemos visto todo, perfecto. Sí. O sea, yo recuerdo el del 23F, que lo vimos también un poco por la tele, pero este ha sido igual. También un golpe de Estado que se da en el Parlamento. Es verdad. Lo que pasa es que la entrada de los guardias civiles en el Parlamento Nacional impresiona a mucha gente. No, Yo era el secretario general del PSOE aquí en Madrid y era concejal. Y me pasé la noche de un lado para otro llevándome todas las fichas de todos los militantes a guardarlas por si acaso. Pero justo cuando salió el rey, ya estaba de vuelta yo en el Ayuntamiento de Madrid, a mí me dio la sensación de que esto se ha acabado, me voy a acostar, y es lo que hice. Y dormí como un lirón, hasta la mañana siguiente, que se había ido todo donde tenía que haber ido, a la cárcel. En Cataluña no entra un señor con tricón y bigote y pegando 2 tiros al aire, pero se da golpe de Estado. Sí. Abierto, televisado, Sí, lo vimos todos. sí, pero curioso, el Parlamento estaba medio vacío. El Parlamento de Cataluña, porque el PSC y los otros habían ido. Pero esto, O sea, te quiero A ver. preguntar eso. O sea, yo entiendo a Ciudadanos, entiendo al PSC. Bueno, al PSC no. Al PSC no lo No, sé. no, no, Pero bueno, a hombre, Ciudadanos yo puedo entender, ¿no? Vimos cómo desde la mesa del Parlamento se le quitaba la palabra, se retorcían los reglamentos. Ya no, se saltaba el reglamento para no dejar siquiera hablar Ahí nadie se a abrió las nada. animadas, ¿no? Yo entiendo que en ese momento tú puedes llegar en un arrebato y decir, mira, me voy. Pero luego, a todo pasado, hubiera dado lo mismo, ¿eh? Los votos estaban ahí, los podían utilizar. ¿Podría haber hecho algo más Ciudadanos? No, en aquel momento yo creo que no. Estaba todo Amén, listo para sentencia. sí, el pescado vendido. Y bueno, hicieron lo que tenían que hacer, creo, sinceramente. Y el PP también. Y llega esas leyes de desconexión, se va anunciando punto por punto lo que van a ir haciendo, hasta que llega el día de la hora H. Esa es que, claro, ¿cómo define a Puigdemont también, no? Porque estamos hablando de un tío en aquel momento presionadísimo, que no sabemos realmente si quería o no salir o no quería salir al balcón. No sabía. Estaba no era un balcón, era interior. Allí yo lo veía por televisión y digo, ¿pero dónde van estos tíos? Un dato para Puigdemont, por si no se enteraban. En Gerona, provincia, casi la mitad de los habitantes son nacidos fuera de España. ¿Dónde va este? A ver, es que eso también tiene su truco, porque como tú sabes, llega un momento Puyol en que dice, Se inclina por los árabes. claro, dice, no, aquí no me traigas españoles, ¿verdad? Porque estos vienen hablando, o sea, no me traigas hispanohablantes porque vienen hablando una cosa que Español. no van a necesitar. Claro, aquí que vengan hablando árabe, que es lo que a mí me gusta. Pues toma, lo que te gusta, imbécil. Llega ese momento de el que se declara la independencia de los 7 segundos. Se declara la independencia y de repente, pero no, sí, pero no. Todo esto viene porque hay un segundo referéndum. En ese momento, en ese segundo referéndum, ahí ya Rajoy no puede mirar hacia otro lado y tiene que actuar, porque hay un mandato judicial. O sea, todas esas leyes de desconexión derivan en que hay un mandato judicial que obliga a la policía a impedir el referéndum. Se fue flojo, se fue tibio, se fue con miedo. Se fue incompetente. Porque vamos a ver, ¿dónde se votaba? En los colegios. Cierra los colegios y mete ahí a la Guardia Civil. No la dejes fuera la Guardia Civil. Y cuando vengan con las urnas, ¿dónde están las urnas? Pues mira dónde están. Y el lío. Vamos, incomprensible que un ministro del Interior no hubiera intervenido como es debido. De verdad.
cuando desde la misma Policía y Guardia Civil se indicó esto. Pues Precisamente. claro, caray. Fíjate, de los que saben de eso, tienes que impedirlo. Y no lo impidieron. Bueno, se montó el lío, ese referéndum en cualquier sitio no sirve para nada, evidentemente. ¿Cuántos votaron? ¿Y cuántas urnas venían ya llenas? Chapuzas increíbles, pero tienes que impedirlo. Y para impedirlo, como ya habían decidido votar en los colegios, cierra los colegios y a ver dónde ponen las urnas. Si no lo impides, creas un precedente muy peligroso. Claro. Creas un precedente muy peligroso, que es el precedente de 2014, realmente. El 2017. Ese es el primer error. Claro. Pero ya el segundo, en fin. Y disturbios, la investigación anterior es también un poco rocambolesca. Toda esa información que va viniendo desde las brigadas de información también del CNI, ese cachondeo, esa Mónica Terribas anunciando los movimientos precisos de la Guardia Civil, dónde van, cuántos coches van, cuántos patrullas, cuántos están. Y acaba al final con muy poquitos detenidos, quizás los cabecillas de los partidos y poco más. O sea, es que hay lo de Rajoy, que hay una persona que a la mano derecha de Rajoy, esta mujer, que ahora ¿sabéis quién es, no? Soraya Sáenz de Santa María, que en fin, la han engañado como tiro liro. Parece mentira, es una mujer inteligente y valiosa. No sé cómo se deja engañar. ¿En qué sentido crees que la han engañado? Que no vamos a no pasa nada, que no pasa nada, mira lo que pasa. Sí, pero ahí la justicia también es laxa, ¿eh? No solo Soraya Sáenz de Santa María. Yo creo que para ti es lo que pasó es sedición o rebelión. Yo creo que es una rebelión, pero eso es mi opinión. Yo me fío del Tribunal Supremo, que declara otra cosa. Ellos sabrán más que yo, evidentemente, ¿no? Pero también, mira, hemos hablado, por ejemplo, durante esta entrevista de la Ley Integral de Violencia de Género, como el Constitucional la avala. ¿Y cuántas manifestaciones en ese sentido hemos escuchado y leído de alguno de los miembros que avaló eso, diciendo que cómo vamos a decir esto ahora que no, ¿no? Si esto hay una presión aquí enorme. Supongo que el Tribunal Supremo también es permeable a esas presiones, ¿no? Imagino, pero bueno, ellos, como juristas que son, sabrán más que yo. No tengo más que decir. En cualquier caso, los condenaron. Y fueron a la cárcel. Menos uno. Bueno, Alguno más, ¿no? que se escaparon por la pata, con la pata quebrada y metidos en el maletero de un coche. Y esos son, en fin. En este caso, cuando se aplica el 155, se manda a Soraya, ¿no? Como la... ¿Qué figura podríamos utilizar? ¿Un poco la virreina o...? No, No lo sé. Un poco la jefa, ¿no? Del Cotaro. pero si interviene de verdad. Coges y nombras jefes del departamento. De verdad, intervienes la Generalitat. Y no lo hicieron. No se intervino. No, para mí, no. ¿Crees que... y ya vamos a ir acabando. ¿Crees que, por lo que dices, deduzco que entiendes que se tenía que haber aplicado bastante más? Sí. Y sin fecha. Indefinido. A lo Thatcher. Sí. O sea, lo que hizo Thatcher en Irlanda, suspender la autonomía indefinidamente y ya veremos Sí. cuál será después. Sí. Sí, Esa es la solución. Era la solución. Ahora no sé. ¿Y ahora? No sé, vamos a ver lo que pasa, ¿no? Aquí yo creo que la salida del gobierno de Sánchez cambiaría ya muchas cosas. Y yo creo que la propia salida de Sánchez dejaría con el culo al aire, para decirlo científicamente, a Junts y a Esquerra Republicana. Entonces vamos a afrontar este asunto. Y no necesitamos el 155. Necesitamos simplemente que ustedes no se rían de nosotros. Y cuando quieran que las cercanías de Renfe pasen allí, le vamos a decir que no. No, eso ya se dijo que sí, hay que recuperarlo eso.
Eso se puede. Teóricamente sí, pero ya se encargarán ellos de nombrar, de tal, de quitar y poner. Es No que sé. uno de los problemas que tiene ahora Sánchez, y nos salimos un poco de lo que va a ser el documental, porque no vamos a llegar hasta este punto, ¿no? Pero uno de los problemas que tiene Sánchez ahora mismo es que se le han acabado las cosas que dan. Ese es el problema. Y ya. No, le queda sacar la Guardia Civil de allí, le No, queda sacar al ejército. pero, lo que te va a pedir el independentismo ya son dos cosas, que una es la amnistía y otra es El dinero. no, el referéndum. Ah, bueno, el referéndum, sí. Son las dos que le quedan, ¿no? Mm, que no puede. Eso no lo sé. O Bueno, sí, no sé lo que va a pasar con la amnistía en este momento que estamos hablando. Pero bueno, eso está en las cortes, están en las cortes ya. Y no sé, pasará luego por bastantes filtros, Europa, el Supremo y el Constitucional. Pero tengo la impresión de que esa ley actualmente que está en las cortes la ha redactado cuando he cumplido. Me parece. Es que me hace gracia porque yo soy de la misma opinión. Pero, si estuviera tan claro, ya estaría hecho. No lo tienen tan claro. ¿No? No, lo que el que no lo tiene claro es este señor que está en Waterloo. Ojalá que esté ahí como estuvo Napoleón, por Él está cierto. enrocado diciendo, no, quiero esto. Y Vale. al final es que metan el delito de terrorismo. Bueno, Sí, todo esto que hemos estado explicando durante todas estas semanas, que es ese juego de Sí, ajedrez está claro. entre la justicia y el gobierno. Mueven una pieza y la justicia mueve otra, ¿no? Pero yo la sensación que tengo es que si evidentemente, con de Pompido ya tiene redactada la sentencia. O sea, No lo sé. sí, A lo mejor, me gusta que me lo digas tú. a lo mejor tiene redactada la ley y también la La sentencia. sentencia. Lo que yo creo es que si que de verdad ahora mismo, en este momento, a lo mejor dentro de una semana se desbloquea todo. Pero en este momento yo sí creo que lo está pasando bastante mal Sánchez. Bueno, sobre todo después del estacazo que recibió en Galicia. Es muy gordo lo de Galicia para él, porque sí que ha aparecido durante la campaña electoral, diciendo como siempre, mal metiendo, etcétera. Y yo creo que lo ha pasado mal también durante la campaña Feijóo. Sobre todo, ¿a quién se le ocurre reunirse con 16 periodistas y soltarles no sé qué? Pero no te das cuenta que te van a joder, para hablando mal y pronto, hombre. Pero bueno, le ha salido bien y ya está. Que gobierne y veremos. Ya acabamos, hablabas de Sánchez, claro. Yo tenía aquí una pregunta que era, ¿a qué Sánchez te refieres? ¿A ese que un día se envolvió de la bandera española con, creo que te dijo, como 50 banderas detrás? Le tenemos al que apoya, porque como cambia de opinión, ¿no? Que no mienten. A lo mejor la solución está Es mejor mentir que cambiar tan rápidamente de opinión. Quizás tenga la solución Sánchez, porque en aquel momento del 155 el Partido Socialista lo apoya. Pero Claro, sí lo apoyó. Pero- Él, Sánchez. Sánchez estaba él. Mi pregunta es, ¿el 155 es tan laxo porque era la única manera en que el PSOE lo apoyaría, o Sánchez en este caso? Eso no lo sé. ¿O es cobardía del PP? Yo creo que viene del PP. Cobardía del PP. Sí, llámalo así. Pruebas no sabía, no, vamos, nos ha dado mil de esa cobardía, Sí. por lo tanto. Esa mirar para otro lado, no será para tanto, coño, que sí que era para mucho. Pero bueno. Bueno, que os salga todo. Auténtico placer, don Vale, Juan. gracias.